Estamos ya grabando este nuevo Empire State Trail hasta que el cuerpo aguante, así que... Ay, se le puse eso de título, pero ponemos lo que quieras. ¿Voy? 1, 2, 3, 4. What's Up New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar, sin topicazos, tourist traps ni influencers pesados, aunque podemos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpables por ello. Yo soy Nuria. Y yo soy Emilio. Y este es el episodio número 23 de What's Up New York Podcast. Muy bien, muy bien. Pues bueno, este episodio traemos algo especial, ¿no? Sí, episodio especial de verano, como veníamos ya apuntando durante todo el año, diciendo que finalmente saldríamos del estudio, y lo hemos hecho. Y qué mejor ocasión para un nuevo episodio on the road sobre nuestras bicicletas y para recorrer la ruta que va a dar nombre El a este extrarradio podcast. de Nueva York, ¿no? Salimos de la ciudad porque ya sabéis que llega un punto que ya estamos saturadísimos de ciudad, de todas las cosas que calor. pasan, calor, suciedad, animales indeseables como los que Somos nosotros. os hablábamos en el otro episodio. Así que vamos a salir a la naturaleza o seminaturaleza fuera de la ciudad para recorrer. Bueno, Nuria, dilo tú, que eres la inspiradora de este título. ¿Soy yo? Creo que Bueno, acertadamente. vamos a empezar a hacer el Empire State Trail, la parte cortita, aunque Emilio tenía unas expectativas muy altas que Ya. se han ido reduciendo Sí, desde las 9 de la mañana. y más con los imprevistos mecánicos que he tenido Y en la coletilla del título es hasta que el cuerpo aguante. Tenemos, bueno, os hablaremos luego ya dentro de los temas del podcast de qué es el Empire State Trail y algunos datos, pero resumiendo, vamos a hacer el recorrido desde donde nos encontramos ahora, en Van Cortlandt Park, en el Bronx, un parque del que os hemos hablado. De hecho, estamos aquí apoyados sobre las Grand Central Stones de las que os hemos hablado hace dos. Sí, las pruebas aquellas que hicieron para ver qué piedra elegían para Grand Central, para utilizar en Grand Central. Pues estamos justo aquí, que hablamos, Estamos no aquí. sé, igual hace 10 episodios. Estamos aquí de sujetaparedes apoyados sobre ella. Sí, realmente no damos muy buena impresión, pero Sí, bueno. parece que estamos grabando un podcast, estamos haciendo como algo sospechoso, Sí. pero como por aquí solo pasan animales y ciclistas en esta bonita ruta, en un día que no ha salido muy soleado, pero afortunadamente también. Sí, está bien. A ver, sobre todo la primera zona, que yo creo que sí que la he hecho ya, es bastante en sombra, entonces vamos bien. Pero para la parte que no sea en sombra, que no haya tantos árboles, pues realmente se agradece. Nuestro objetivo hoy es alcanzar la localidad de Brewster, aproximadamente unos 75 kilómetros desde aquí, desde Van Cortlandt Park. Hemos tenido que reducir expectativas porque inicialmente queríamos ir hasta Poughkeepsie en el... Emilio quería ir hasta Poughkeepsie. Sí, yo todavía guardo ahí una espinita de a ver si al llegar allí decimos a que no hay de seguir hasta Poughkeepsie, pero eso veremos cómo llegamos de fuerzas. Así que os vamos a ir contando cositas, aparte de secciones habituales del podcast. Entonces yo creo que vamos a dar el sumario de este podcast on the road, subido a nuestras máquinas de precisión. Oye, a ver si no nos dan ningún otro disgusto, sobre todo a mí, y vamos con el sumario. El sumario. Empezaremos con, a pesar de ser un episodio especial, con el clásico update del team, donde hoy Nuria trae dos temas culturales, bueno, uno de cultural y otro de actualidad, para continuar con el tema del día. La noticia del mes. Hay noticia del mes que también es tuya. Vas a trabajar Voy a tope, tío. El triple que yo en este episodio. Y la noticia del mes de Nuria, y entraremos en el tema del día a continuación, que será este Empire State Trail que hoy estamos recorriendo, que hasta que el cuerpo aguante, es la coletilla, donde vamos a contaros algunos datos de esta icónica ruta pedestre y ciclista que
atraviesa el estado de Nueva York, comenzando desde Battery Park en Manhattan, que nosotros no hemos decidido saltarnos esa parte hoy, porque ya estamos un poco cansados de subir pelearnos. Unos más que otros. No, realmente la razón es que estoy un poco cansado de pelear con todos los ciclistas profesionales que hay por Manhattan y es mucha presión y mucho tráfico. A continuación habrá algo de feedback de nuestra fanbase, donde todavía creo que no podemos dar el resultado de la encuesta. Ya lo dejamos para eso ya en la season final, el próximo episodio, y nos despediremos del podcast. Así que, Nuria, momento de volver a subirnos a la bici Sure. y darle caña ahí, porque nos quedan muchos kilómetros por delante y Bastante bien. muchos temas que abordar en este podcast. Así que vamos allá. Bueno, Nuria, descansito en nuestra ruta de hoy, 35 kilómetros, y nos hemos parado aquí. Estamos un poco acalorados. 2 horas. El día empezó con un poco de lluvia en Nueva York, pero ahora estamos aquí a la altura de Briarcliff Manor, un población aquí ¿De dónde, Emilio? What? Briarcliff Manor. Briarcliff Manor, perdón. Nos hemos parado aquí en una biblioteca municipal a coger agua y a tomarnos un tentempié, y también vamos a seguir, pues empezar a contaros un poquito de los contenidos del podcast de hoy, que es, como siempre, empezamos con el update del team, y hoy quien va a llevar el peso de estos temas va a ser Nuria. Yo la voy a acompañar, pero creo que tú has tenido, no sé, temas y actividades culturales Es que no ha pasado mucho tiempo, hemos de decir, no ha pasado Sí. mucho tiempo entre el capítulo anterior y este, el episodio anterior Has y hecho este. cosas interesantes. Pero algo he hecho. Y te traigo una cosa que me ha gustado mucho y que está relacionado con el podcasting, que por eso he pensado, mira, pues traeré esto como de update del equipo. Y es que fui a la presentación de un podcast que está relacionado con, bueno, o hicieron la promo en una radio de Nueva York, y me gustó tanto. Sería ¿Cómo un fue la podcast de promo? nivel, ¿no? Porque Me gustó tanto que al día siguiente en el trabajo son 8 episodios y me escuché 6 de golpe. del tirón ahí. Entonces venía como un poco para, bueno, pues para explicar cómo fue, y también, pues, no sé, para decirle a nuestros oyentes que si se animan, que es un podcast interesante si les gusta el rollito de Nueva York. Entonces el nombre del podcast es Our Thing, The Birth of Salsa in New York, nuestra cosa, el nacimiento de la salsa en Nueva York. Y es un podcast que está guiado por Rosy Pérez, que no sé si te viene a la cabeza Me quién suena es. de películas, sí. Pero es una actriz, sus padres eran de origen puertorriqueño, ella no sé si nació en Puerto Rico y vino aquí, pero tiene como esa mixed culture. Y estaba también ahí en la presentación, y de hecho ella decía que vivió una época en la que como que estaba mal visto no hablar inglés bien, que era lo que habían sufrido sus padres, entonces que lamentablemente ella, aunque lo parezca y tenga muy buen acento, no habla español. Y que decía que, pues, que le daba cosas, ¿sabes? Porque en esa época lo que hacía la generación que nacía aquí, o los que se acababan de mudar, los jóvenes, era evitar hablar español. Pero bueno, parte de la razón por la que la han escogido es por tener esa cultura como mixta. Y os explico un poco más. La promo fue en el Green Space, como os decía, en la radio pública de Nueva York. ¿Por dónde cae esta radio? ¿En qué zona está? El estudio donde lo hicieron estaba como al norte de Greenwich Village. O sea, estaba en una zona bastante tranquila, no se ve desde fuera el estudio, pero estuvo muy chulo, la verdad es que me gustó bastante la experiencia. Me gustó mucho la entrevista, que estaba por un lado Rosy Pérez, que es la que va a guiar todo el podcast, y luego está María Hinojosa, que es una periodista de origen mexicano, pero lleva muchos años en Nueva York, y es la fundadora de Futuro Media, que es la
la empresa que está haciendo, bueno, pues que hizo el podcast, ¿no? Yo creo que en todo esto, ahí tenemos nosotros como podemos tener nuestra cuña de entrada, porque nosotros yo creo que encajamos, ¿no? En todo eso, un podcast hecho en español en Nueva York, sobre cosas de Nueva York, ahí... No, pero el podcast es básicamente de Salsa y tú y yo. Claro, si hay que hacer No podemos- si hay que tomar unas clases, No si podemos va a ser- decir mucho, tío. si hay que tomar unas clases de baile, aunque por mal que lo haga, si es por triunfar. Bueno, Rosy Pérez, para los que no la conozcáis, es una actriz, también es coreógrafa. Y la podéis haber visto en pelis como Do the Right Thing. Esa es de Spike Lee, ¿no? No es de... Es que tiene una muy buena relación con Spike Lee y de hecho hablaron durante la entrevista que como acababan de ganar los Knicks en ese que momento, hemos tenido Spike ella Lee. decía, no, güey, es que Spike Lee está que lo Hemos tira. tenido ¿no? Spike Lee para desayuno, comida y cena. Sí. Entonces, bueno, la habréis visto en diferentes películas y si escucháis su voz, yo creo que su voz es muy representativa y muy... no sé, como que te encandila, ¿sabes? O sea, a mí me pareció que me pasaron los 6 capítulos en un segundo. Son capítulos que son como 43 minutos vacíos, o sea, no llegan a la hora, pero están muy bien hechos, están con cortes de entrevistas o de grabaciones, entonces mezclan música. Están producidas por gente Están con papeles, hechos como no Dios, como manda, este. ¿sabes? O sea, están bien hechos. Entonces, como que estaba muy chulo. Entonces, ¿de qué va el podcast? Bueno, pues va de una parte de la historia de Nueva York, pero esencialmente de la parte que está más relacionada con la salsa. Entonces, narra el origen, no sé, presenta a las comunidades caribeñas que estaban relacionadas con el tema de la salsa en esa época, en las décadas del 1960, 1970. Y luego habla de gente que nosotros hemos tocado muy por encima. Ujú. Pero habla, por ejemplo, de Willy Colón, que lo dijimos aquí que había muerto en Sí. 2025, ¿no? Sí, ¿Era? hace poco. Habla de Celia Cruz, no sé, de Johnny Pacheco, de Jerry Masucci, o sea, Rubén Blades, que la gente lo pronunciaba Rubén Blades. Blades. Y yo decía, ¿ah? Rubén Yo siempre lo he Filos. pronunciado Blades, así es como se decía en España, ¿no? Bueno, no sé. Pero a mí me falta aquí otro grande, que es Mike Amadeo. El que al que- nuestro amigo Mike Amadeo, el al de que la nosotros tienda. sí, vimos sí. en acción ahí tocando las maracas en su tienda del Bronx. Ese en los capítulos que yo he estado no ha salido todavía, pero Qué bueno, quién sabe, justicia, quizás Dios sí. mío. En La Lupe también salía, que era un personaje bastante interesante. Bueno, entonces lo recomendamos, le damos el sello de WhatsApp New York, Sí, York el Seal of Approval. WhatsApp de- New York Podcast Approve. Y si alguno de vosotros está interesado en el rollo de la salsa, pues ahí tenéis. Sobre todo de la cultura de la salsa de Nueva York, ¿no? Que tiene como su sello distintivo propio dentro de pues, la cultura popular del Bronx y otros distritos. Yeah, another story from New York. Hear the heartbeat, feel the city rumble. What's Up New York podcast, the podcast about New York you want to listen to. Word up, you're locked in. El primer update y el segundo es ya más de actualidad. Bueno, es que acaba de pasar el 4 de julio. Estamos en pleno verano, estamos cuando os estamos grabando esto es el fin de semana siguiente al fin 4 de de julio. semana largo del 4 de julio. Que normalmente casi todo el mundo lo celebra bastante por lo grande. Aquí en Nueva York, básicamente porque como tienes días extra, ¿no? Este año ha sido el viernes anterior festivo. Sí. Yo Genial. tengo, con la gente con la que trabajo, he tenido gente que se ha pillado como la semana de antes, completa, o la de atrás. Sí. Pero casi todo el mundo pues hace un viajecito, ¿sabes? O lo celebra de alguna manera en especial. ¿Tú estuviste viendo los fuegos artificiales? Yo me quedé aquí en la ciudad y bueno, hubo que adaptar un poco a la gran ola de calor que hubo, fue bastante fuerte, entonces bueno, pues las típicas celebraciones o costumbres que es, bueno, pues si te puedes juntar con amigos, hacer alguna fiestecilla, y luego que culminan con el ver por la noche los fuegos artificiales, los que sean, bien los de tu barrio o bien los de los más espectaculares que organiza Macy's en el
East River, pues es un poco la dinámica de ese día, que este año, y es un poco lo que venimos a hablar, que fue un tanto especial porque hubo más actos. Uh-huh. ¿Eres de los que te vistes con la banderita tú o no? No tengo la camiseta, no tengo así bueno, pero apparel. Yo, por ejemplo, fui de rojo, tío. Era muy... Fui de rojo y blanco. Muy sutil. Me faltaba el azul, pero sí, hay gente pues que tiene una camiseta así con los colores o banderas, y ese día es cuando lo sacan a relucir. Sí, hay mucha gente que va muy customizada, como vistiendo literalmente la bandera, que no sé si me parece muy cool o muy quiche. Bueno, son tradiciones. Pero bueno. Vale, pero sí, este año, como estabas diciendo tú muy bien, la clave es que Estados Unidos cumple 250 años. Que para muchos de los países pues de Latinoamérica y Europa es como... 250 años no es nada, ¿sabes? Pero bueno, pues para la historia de este país es un hito importante. Esto ha sido como el medio centenario. O sea, sí. No es lo grande de que fue los 200 en 1976, que fue el centenario grande, el bicentenario, o el que habrá dentro de 50 años, que no sabemos ya si lo veremos. Nosotros seremos entes que vivamos seremos inteligencias artificiales que vivirán ahí en el éter del ciberespacio. Pero bueno, como tú decías, ¿por qué se conmemora este 250 aniversario? Pues bueno, porque la Declaración de la Independencia se firmó un 2 de julio, pero se celebra el 4 de julio, porque es cuando oficialmente se puso la firma, un 4 de julio de 1776, y por lo tanto, estando en 2026, pues han pasado 250 años. Y Nueva York, aunque no es ahora la capital, pero fue bastante relevante en los episodios de esos hechos históricos, y alguna vez hemos hablado en el podcast, pues sobre todo en Brooklyn, el mismo Brooklyn, hubo batallas importantes en lo que se llama la Guerra Revolucionaria, y hay monumentos importantes en Brooklyn, en Staten Island, relacionados con estos hechos históricos. Pero bueno, hoy lo vamos a ver un poco más por la vertiente popular, ¿no? De cómo se celebra hoy en día. Y te traía, pues nada, aquí un par de curiosidades sobre el 4 de julio y la celebración del aniversario de independencia. Y que, por ejemplo, John Adams y Thomas Jefferson, dos expresidentes y padres fundadores, murieron un 4 de julio también. Joder, eso sí que es patriotismo. Lo clavaron. Okay. Exactamente, 50 años después de la declaración. Y James Monroe también lo hizo, pero este no fue 50 años después, pero fue también un 4 de julio, o sea, curiosidades de la vida. En fin, pues esas son las dos noticias de actualidad. Sí, y si quieres pasamos a la noticia del mes. Pues sí, después de este update de actualidad con breves reseñas aquí que estamos en ruta, vamos a la noticia del mes. La noticia del mes también viene en plan muy cultural, ¿no? Un poco, pero ya tirando más hacia la época, la contracultura, años 60, Greenwich Village. Pero son épocas paralelas, ¿eh? Porque el tema de la salsa también empezó en el 60, en el 70, que era también lo que nos explicaban durante la promo que hicieron, que es que decían que había como mucha energía en muchas direcciones. También el hip hop y todo eso empezó también por esa, bueno, un poco más de diferente tarde, manera, sí, pero como las raíces, ¿no? Empezaron en ese momento. Bueno, vale, pero sí, traigo un tema musical que está relacionado con un sitio, un venue, donde se toca música en directo desde hace muchos años, que se llama Café Wha. Como con signo de admiración. ¿Has estado alguna vez ahí? He pasado delante, pero nunca he entrado, no. Pues a mí me han entrado ganas de ir alguna vez, yo tampoco he estado nunca, pero es uno de los locales históricos más emblemáticos de Greenwich Village. Y abrió en 1959, en el número 15 de McDougall Street, y se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro de la música y la cultura alternativa de la ciudad. En esa época, Greenwich Village era un centro de experimentación artística y contracultural.
Entonces el Café Gua funcionó como un espacio donde músicos, poetas, comediantes, artistas emergentes podían probar nuevas ideas y actuar en público. Es que también ahí en McDougall Street también es muy el mundo del stand-up comedy. Está justo delante de Comedy Cellar, que es creo que es de los sitios más importantes de stand-up comedy de la ciudad. Uh-huh. Y ahí pues te preguntarás, ¿pero quién ha pasado por ahí, por ejemplo, ¿no? Así que podamos conocer? Pues por ejemplo, Bob Dylan actuó allí nada más llegar a Nueva York en el 1961, cuando todavía era un músico que nadie, tocaba música folk, así como muy desconocido. Ahí. Que de hecho yo pensé, vi la película de Bob Dylan, que no sé si la habéis visto, pero hay una parte que sale como actuaciones así muy underground y pensaba, mira, pues igual como que estaba refiriéndose a estos sitios, ¿no? No sé. ¿Quién más ha tocado ahí? Jimi Hendrix, que también tocó en 1966. También tenemos a Bruce Springsteen, que tocaba allí con el grupo que tenía antes de empezar su carrera en solitario. Una banda adolescente que se llamaba The Castellers o The Castiles, no sé cómo se lo pronuncia. Bruce es de New Jersey, pero seguramente se acercaban, tenían que venir ahí al Greenwich Village para un poco... Donde estaba la movidilla musical, claro. ¿no? Bueno, The Velvet Underground, Wow, Kool and the Gang, o sea, bastante gente, pero luego decían también que no solo gente relacionada con la música iba por ahí, sino gente relacionada con pues la performance, ¿sabes? Como Woody Allen, Lenny Bruce, Joan Rivers, bueno, mucha gente. Richard Pryor también, que también fue muy grande en los 80, Richard Pryor, en comedia. Entonces, ¿por qué te traía esta noticia? Porque realmente no he dicho la noticia, solo hemos hablado del sitio. Porque es que resulta que van a abrir un nuevo sitio de actuaciones que se va a llamar The Bleecker Bell. Que digo yo que estará ubicado en Bleecker, ¿no? Pues sí. Zona guay ahora. Sí, sí. Bueno, siempre lo ha sido. Es que esa calle está muy chula, ¿no? Tiene mucho movimiento. Sí, lo que pasa es que un poco caemos en el debate que tenemos siempre, ¿no? De aquellas... ¿Wannabes? Sí, de todos estos personajes que hemos hablado. Estamos hablando de gente de la contracultura, ¿no? Que no tenían dónde caerse muertos. Ya. Mientras que ahora Bleecker Street, por ejemplo, que estando muy interesante para pasear, es una zona ya un poco... No llega a ser wannabe para mí, ¿eh? Yo creo que todavía es un poco ahí como entre medio, con mucho bareto, ¿no? No sé. Pero sí, es una zona céntrica, vaya. Pero bueno, abrirán este nuevo venue en Bleecker Bell, llamado Bleecker Blair, y pues que busca un poco recuperar como ese espíritu de los sitios pequeños, musicales, ¿sabes? Donde tú podías ir ahí cualquier noche y encontrarte con alguien así como por sorpresa, que a mí me parece un concepto interesante. De hecho, cuando estaba viviendo en México, estaban... ¿Cómo se llamaban? Fue como después de la época del Pechacucha, que hacían grupos actuaciones musicales como en sitios muy pequeños, y iban como te apuntabas y era una lotería, si te tocaba, y había, no sé, 30 personas, ¿sabes? Como un open mic ahí de... Sí, pero era como si fuera una rave, ¿sabes? Una rave que te dicen en el último momento dónde tienes que ir, y normalmente era quizás una persona que ofrecía su casa, ¿sabes? O una persona ofrecía el local de trabajo, o sea, cuando estaba cerrado, obviamente. Y la verdad es que la percepción de la actuación o de la música es muy diferente, ¿sabes? Cuando hay una persona a 10 metros de ti tocando, que cuando hay un estadio, ¿sabes? En plan Madison Square Garden, ¿sabes? Y entonces ves ahí una pulga y tienes que ver al cantante en la pantalla. La única diferencia es que ahora para acceder a estos, no sé, a esta especie de performances en el Bleecker habrá que reservar con 9 meses. No sé, ya se verá. A menos de que lo hagan en plan sorpresa, de que no lo anuncien y le digan una hora antes. No creo. Pero yo creo, yo la manera que lo veo en positivo es que espero que como el espacio es pequeño, ¿sabes? Es como un poco el off-Broadway, ¿sabes? Que entonces los tickets están alrededor de los $30, ¿sabes? Que no son 200, ¿sabes? Como en otros sitios. Como poco. Eso es lo que yo espero, pero bueno, ya os iremos informando. Ok, pues hasta aquí esta sección de la noticia del mes que hoy ha llevado el peso Nuria de la actualidad con estas actividades culturales por Greenwich Village que tenemos que frecuentar más,
Pero hoy no es el día. Es mi barrio, he de decir. Si alguien quiere cederme un pisito por ahí, yo lo acepto. Hoy no es el día. Hoy nos hemos ido a la ciudad y vamos a continuar por nuestro viaje por el Empire State Trail, que es el tema del día, del que os hablaremos a continuación y al que pasamos without further ado. Without further ado. Without further ado. Without further ado. Yeah. Listen. Yo. It all started as a need for catharsis, since I never saw reason for speaking speeches of sparseness was only cool with... Paradita de descanso en el pueblo Suenas cansado, Emilio, ¿no querías ir hasta Poughkeepsie? Llevamos 50 kilometritos. 3 horas corridas, porque paradas más. Voy a tener que ajustar mis expectativas. Yo es que, tío, siempre te veo como con muy a full. Tienes que empezar con expectativas máximas para Yo soy luego... realista, tío, yo me baso en la realidad. Yo Bueno. pienso, hasta aquí lo veo, de ahí en adelante, ¡miu! Bueno, espera, no hemos llegado, ¿eh? Me Todavía puedo no venir hemos- arriba Sí, en el sí. último momento. Bueno, pues entramos en el tema del día mientras hacemos esta paradita, esta escala técnica en Yorktown. Esta, no diría súper calurosa, pero ya empieza a ser soleada tarde de julio. Y para empezar, pues ya que estamos haciendo el Empire State Trail, os voy a contar un poco qué es esto, ¿no? Primero, ¿por qué Nueva York se le llama el Empire State? Es algo que está muy, impreso, ¿no?, en el carácter de Nueva York, tanto de la ciudad, pero que esto no afecta solo a Nueva York ciudad, sino que al estado se le llama el Empire State. ¿De dónde viene esto? Se llama este Empire State debido principalmente, esto viene desde George Washington, que a finales del siglo XVIII, tras la guerra revolucionaria, elogió la resistencia y la posición de esta región, de esas 13 colonias, refiriéndose a ellos como el asiento de un nuevo imperio, ¿no? Bueno, ¿no era justo en ese momento cuando George Washington vivía en Nueva York? Andaba guerreando por aquí. Él era de Virginia, tenía su famosa Sí, pero ¿te acuerdas que plantación estuvo ahí haciendo...? en Francis Tavern, Exacto. dio su despedida al terminar la guerra. Y este apodo, que pertenece, como os digo, a todo el estado y no solo a la ciudad, se fue consolidando hasta en el siglo XIX, pues cuando en general, bueno, tanto la ciudad como en general el estado experimentaron un notable auge tanto económico como demográfico, por su riqueza y el éxito comercial de la región, muy relacionado con la construcción del Erie Canal, el canal Erie que conectó, digamos, por agua, no por mar, sino por río a través del Hudson, y el canal comunicaba Nueva York con las ciudades de los Grandes Lagos como Que de hecho estuvimos Detroit, viéndolo, Chicago. ahí arriba. Fue bastante importante y pues reflejaba este nombre de Empire State lo que es la ambición y el poderío económico que definirían para siempre el carácter de la identidad neoyorquina. Y por eso a esta vía ciclista que nosotros hoy estamos haciendo, no sé, una décima parte, un 10%. No. Bueno, depende, de uno de los tramos Sí. debemos estar haciendo un 50%, pero de uno de los tramos. O Sí, sea, un tercio dividido entre 5, Muy poco estamos haciendo. estamos haciendo un taste una sexta parte. y de este Empire State Trail. Y bueno, pues os voy a contar un poquito los datos de esta senda, tanto ciclista como pedestre, podría ser. Es una ruta multiuso, que te digo, pues puedes ir andando, en bici, en invierno incluso hay quien se atreve a hacerla a modo de esquí de fondo, que se extiende Qué bestia, tío. a lo largo de 1.200 kilómetros en total, 750 millas. Es el sendero estatal más largo de Estados Unidos, al estar completamente interconectado, y ostenta el título de ser el sendero continuo más largo de todo el país. Wow, Va eso no lo sabía. aproximadamente el 75% transcurre por senderos dedicados exclusivamente a los peatones y ciclistas, sin
sin que estén autorizadas la circulación por ella de vehículos motorizados. Aunque ahora con A ver, las pinches bicis sí, eléctricas, aunque tío. hemos tenido ya algún encontronazo con las bicicletas eléctricas y aprovecha en muchos casos los antiguos trazados ferroviarios reconvertidos, ¿no? Ya abandonados, los rail trails, y pues caminos que sigan el curso de canales, por ejemplo el Erie Canal. El 25% restante discurre pues de una forma más o menos segura por arcenes de carreteras secundarias que también hemos experimentado hoy. Sí, en el tramo que hemos hecho ahora, yo creo que quizás unos 3 kilometrillos o 4 kilometrillos ha sido como más de ciudad, ¿no? Y como muy en paralelo de autopista, pero el resto es más entre árboles. Sí, es la que es muy agradable. Cruzando lagos. Sobre todo en un día como hoy, que ya empieza a hacer calor a estas horas, ir entre unas sendas de asfalto para bicicletas, pero en medio de árboles, se hace muy agradable. El Empire State Trail se divide en 3 grandes secciones, hace, como Nuria decía, una T, ¿no? Está diseñado pues dividida en 3 tramos principales que conectan los puntos más distantes del estado, ¿no? Tenemos por un lado, que es el tramo en el que nos encontramos nosotros, el Hudson River Valley Greenway, el eje sur, ¿no? Que va desde el extremo sur de Manhattan, Battery Park, hacia el norte, bordeando el Hudson, hasta llegar a la capital del estado, Albany. Nosotros, como os decía antes, nos hemos querido ahorrar la parte de Nueva York ciudad por hacer, yo le estaba contando a Nuria, hacer kilómetros de calidad, ¿no? Tranquilamente, y no tener que estar ahí peleándonos con toda la masa. Emilio se estresa, no tiene 360, capacidad 360. No, es que estoy ya muy quemado del Tour de Francia en Nueva York, ¿sabes? Quizás tienes un poco de PTSD, ¿o cómo Estoy es muy eso? cansado de estos que ahora ya cada pequeño cambio de que tal circulan te afecta. por Manhattan como si estuviesen por las carreteras del Tour de Francia, ¿no? Pues ese es este tramo del Hudson, que pasa por lugares icónicos como el puente Gobernador Mario M. Cuomo Walkway, el nuevo puente, que también nosotros, que WhatsApp New York Podcast atravesó. Pero realmente no pasa, ¿no? Sí, sí. Ah, hasta Albany, quieres decir, vale. No, no estaba el puente que cruza hasta cuando fuimos a Nyack, ¿te acuerdas? Sí, Ese pero puente estaba pensando en el tramo este en el que estabas hablando. Cruza al otro lado hasta Nyack y vuelve a cruzar en Poughkeepsie. ¿Y entonces dónde estamos nosotros? Nosotros todavía estamos en el lado... No, porque ya hemos pasado el puente. No, pero no hemos cruzado el Hudson. No, claro que no, porque está allá abajo. Hay algo que no cuadra aquí en esta historia. No, si siguiésemos... Terrytown, o sea, cuando hemos pasado ahora Terrytown era donde cruzamos para cruzar este puente. Dios mío, estamos perdidos, no la estamos haciendo. ¿Sí o no? ¿Sigues mi lógica? Tendría que sacar el mapa. Bueno, luego nos aclararemos. Cuando lleguemos nos vamos aclarando. Este segundo tramo del que te voy a hablar. Te lo estoy poniendo complicado. Eso, no me saques de mi narrativa. Perdona, tú dale. Estoy dando aquí factos y datos. Segundo tramo, el eje norte, también llamado Champlain Valley, que continúa desde Albany, la capital estatal, en línea recta hacia el norte, atravesando la región, pues el pintoresco lago Champlain, hasta alcanzar la frontera con Canadá en Rouse's Point. Imagínate, esto puede ser muy top, tío. Llegar a Canadá en bici. Cruzar y llegar a Montreal. Y, s'il me plaît, un croissant. Eso puede ser muy fuerte. Y luego tenemos el tercer tramo, que es, digamos, la otra bifurcación desde Albany, que se llama la del Erie Canal Trail, el eje oeste, ¿no? Que una vez en Albany gira hacia el oeste del estado, siguiendo el corredor histórico del Erie Canal, pasando por ciudades tan importantes como Utica, Syracuse y Rochester, hasta terminar en Buffalo, muy cerca de las cataratas del Niágara. Que también es planazo. También estaría, para un día caluroso también es planazo, ir allí a refrescarse. Pero en un día no lo puedes hacer, tío. No, hay 5 días, pero llegar en un día de calor a Niagara Falls... Y te tiras. Y ahí, yo me tiro. Tirarte ahí, o ya sin tirarte, acercándote a las cataratas ya te refrescas. Bueno, pues este canal
nos ofrece una oportunidad de conectividad urbana e infraestructura histórica, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, aprovecha infraestructuras urbanas claves, pues conectando el Hudson River Park con el Bronx a través de vecindarios históricos y enlaza directamente pues con donde nosotros hemos salido, Van Cortlandt Park, utilizando pues trazados históricos como el antiguo ferrocarril Putnam Division, ¿no? Que sale desde la ciudad hacia el condado de Westchester. A lo largo de la ruta también encontramos importantes piezas del patrimonio histórico de ingeniería, ¿no? Como esclusas del Erie Canal, viaductos. Hemos cruzado ahora un puente muy chulo sobre el Croton Reservoir, que es una especie de embalse que es de donde Nueva York obtiene agua a través de los acueductos, y hemos cruzado un puente que en su día sería ferrocarril, supongo, y que ahora es esta vía ciclista, ¿no? Eso es muy interesante. A nivel, digamos, económico y social, pues tiene un impacto importante en lo que es el turismo y la economía local, ¿no? Está diseñado pues para fomentar el ecoturismo y el desarrollo económico de pequeños pueblos que antiguamente eran más industriales, ¿no? En esta zona al norte de Nueva York, y zonas rurales, que invita pues a los usuarios, por ejemplo, de la ciudad, a pernoctar, consumir y explorar los comercios locales. No sé si he visto mucho turismo internacional las veces que he venido por aquí. Es más como más gente, local, gente de la zona, yo creo que lo utiliza como casi como zona de ejercicios, ¿no? O sea, para no tener problemas con coches ni nada, es una zona muy relajada. Sí, es una zona como de expansión local. Muy bien. Nota positiva es que toda esta senda ciclista se encuentra muy bien señalizada y muy bien en cuanto a accesibilidad, y pues tiene eso, un sistema de señalización unificada bastante clara, pues el logotipo verde y blanco del trail, y además la gran mayoría de las secciones que son pavimentadas o de gravilla fina, y cumple pues con normativas de accesibilidad que permite pues el tránsito cómodo de cochecitos de bebé o sillas de ruedas si quisieran meterse a dar pues un paseo en uno de los tramos. Sí, hemos pasado a un par. Sí, se ve gente paseando también pues a lo largo de las localidades que va atravesando, pues yo supongo lo típico que sales. Vas y vuelves, ¿no? Vas y vuelves a dar el paseíto por la tarde o cuando mejor te venga. Entonces, metiéndonos... Hagamos resumen de nuestro recorrido. Lo que nosotros estamos haciendo, en la hazaña. ¿Cuál es nuestro recorrido? Ya empezamos mal, porque aquí hay una discordancia clara, que es que yo digo que son como 84 kilómetros desde el parque Van Cortlandt hasta Brewster, y tú dices que son 72. O sea, tenemos 12 kilómetros. Mis datos vienen de una búsqueda rápida que hice en Google. Bueno, tampoco es que me importe. Pero vale, pongamos que está alrededor de los 80. Vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vale. Hasta que lleguemos a Metro North de Brewster. Pero un dato interesante, que lo has empezado ya a comentar tú, que es que como toda esta zona transcurre sobre el railroad, lo que era anteriormente las vías de tren, o como la llamaban ellos, Old Put, que cerraron en 1950, nuestra inclinación es muy baja. O sea, los cambios de inclinación en esta carreterita son de máximo un 2%, porque utiliza pues eso, la inclinación original de las vías del tren. Entonces, para aquellos que penséis, va a ser too much, ¿sabes? Vaya matados estos que se van a hacer 4 horas, no flipéis porque no estamos tan en formas. O sea, es una ruta bastante relajada, vas haciendo paraditas y te lo tomas con calma, y es bastante plana en general. Vas subiendo un poquito y bajando un poquito, pero no nada extremo que no se pueda hacer. Es básicamente como una vía verde, que incluso hemos visto algunas vías ahí que estaban como algunos vestigios en paralelo. Vías. Bueno, pues la ruta esta, como os decía, partimos de Van Cortlandt Park, que fue nuestro punto de partida, pues por senderos de tierra
que se adentra rápidamente en una sección boscosa siguiendo por lo que eran las viejas vías desde el Old Path. Y ahí es donde hemos hecho la primera parada, Y que nos es donde hemos ido estaban las piedras de las Grand Central. Sí, ahí es un tema histórico que se ha hablado en el podcast. Quiero hablar un poco de Van Cortlandt Park, que en el podcast ha salido varias veces, pero es un parque no muy conocido porque al estar en el Bronx, pero realmente es la puerta de entrada a Nueva York y es un área natural muy importante, ¿no? En historia, pues como todo aquí tiene los orígenes indígenas y coloniales, ¿no? Originalmente esta área estaba habitada por los famosos nativos Lenovo o los Lenape, nuestros colegas los Lenape, y en 1646 el holandés Adrian van der Donck se convirtió en el primer propietario europeo, ¿no? Que dio el nombre a la que fue que tenía un título señorial de Jonkheer, que era en holandés, y fue quien dio el origen original a la ciudad de Yonkers, claro, que está, por la que hemos pasado al lado. Que Yonkers es curioso porque es la segunda ciudad más grande del estado después de Nueva York. Bueno, pero para que luego digan, ¿sabes? O sea, este mundo es de inmigrantes, tío. Ay, como nosotros. Bueno, pues pasando el tiempo, los Van Cortlandt, pues Jacobus Van Cortlandt, que fue alcalde de Nueva York en 2 ocasiones, compró estas tierras y la familia expandió este terreno, convirtiéndolo en una plantación de cereales que operó durante generaciones basándose en el trabajo de esclavos de origen africano e indígena. Ninguna sorpresa. Bueno, avanzamos hasta la guerra revolucionaria y debido a la ubicación estratégica, ¿no? Estas tierras fueron disputadas por ambos bandos, ¿no? Y George Washington incluso se alojó en la mansión familiar de los Van Cortlandt. Finalmente, ya a finales del 19, la ciudad de Nueva York adquiere esta propiedad formalmente y en 1913 recibe oficialmente el nombre de Van Cortlandt Park. Y bueno, ya durante la gestión del famoso Robert Moses en la década de los 30, el parque sumó gran parte, pues, de la infraestructura deportiva y los accesos actuales, ¿no? Este parque, por daros rápidamente, tiene una extensión monumental de 464 hectáreas, siendo el tercer parque más grande de la ciudad, superando holgadamente a Central Park. A mí hay números que se me escapan, 464, a no ser que me digas 400 campos de fútbol. Exacto, 464 campos de fútbol. Sí. Es complicado. Y bueno, pues tiene lagos, tiene la mansión Van Cortlandt, el Parade Ground, que es una explanada donde pues se hacía entrenamiento militar. Y bueno, en cuanto a curiosidades y datos destacados, diría, y lo hemos comentado antes como hemos pasado, es la cuna del golf público en Estados Unidos, ¿no? Dado que en 1895 se inauguraba aquí el Van Cortlandt Golf Course, que fue el primer campo de golf público y municipal de todo el país. También es importante en la escena del running, del cross country. Hay un circuito de carreras que es bastante importante, con tramos famosos como Bald Hill y The Back Hills, pues famoso en el terreno de las carreras campo a través. También durante la Revolución Americana, Van Cortlandt escondió aquí los registros de la ciudad, salvándolo de los británicos, y se produjo en este parque, en la Guerra de Independencia, en agosto de 1778, la batalla de Indian Field, donde el jefe nativo Abraham Needham y unos 17 indios Stockbridge que luchaban del lado de los patriotas americanos fueron emboscados y asesinados por fuerzas británicas y hessianas. Hoy en día pues hay como un mojón de piedras y una placa que conmemora pues este lugar.
Bueno, y ya finalmente por el parque corre un tramo del Old Croton Aqueduct, fue el primer gran sistema de acueductos de la ciudad en el 19, y además el parque cuenta con una área protegida que funciona como el Enslaved African Burial Ground, pues es un cementerio histórico descubierto mediante mapas antiguos donde descansan restos de los afroamericanos e indígenas esclavizados que construyeron pues esta infraestructura original en este lugar. Y esto es un poco mi notita sobre Van Cortlandt Park. Está muy chulo, la verdad es que es una zona muy agradable y luego enlaza con la siguiente parte, que es esta del condado de Westchester. De Van Cortlandt Park, lo único que diría, para quien quiera llegar, el metro línea 1 es la última parada. Última parada. Todo a no ser que sea fin de semana y entonces te hacen, sí, que entonces te hacen parar una parada antes, ir caminando, sí, o tomar alguna movida de estas. Pero bueno, lo que iba a decir yo es que es una zona muy agradable, como realmente casi todos los tramos, pero realmente la parte del principio, sobre todo si vienes desde la ciudad, ¿no? Que es un poco lo que decías tú antes, que toda esa tensión de los 150 millones de ciclistas que hay en New York City, cuando llegas al parque ya al principio se nota boom, hay una como un descenso, ahí. Sí, un descenso brutal en la cantidad de gente con la que te vayas a cruzar, y luego es una zona ultra boscosa que no te lo esperas, ¿sabes? Que de golpe vayas a llegar a una zona así. Bien, pues hemos salido de Van Cortlandt y entramos saliendo ya de Van Cortlandt, sales ya de lo que es el municipio de Nueva York y se entra en el condado de Westchester y la vía se convierte en el South County Trail. Y bueno, pues es uno de los tramos en los que atravesamos el corazón suburbano e industrial del sur de este condado de Westchester, rodeado por el parque lineal de Sawmill River. ¿Qué nos encontramos? La primera ciudad. De Yonkers. Yonkers, ¿no? Esta ciudad que es una ciudad bastante importante. Es la primera ciudad, nada más salir del Bronx por el oeste y pasamos por zonas residenciales, comerciales. Luego pasamos por Hastings-on-Hudson, Dobbs Ferry, Irvington, Ardsley, que es una de las paradas tradicionales, y Elmsford, que es el punto de transición clave en este tramo donde la ciclovía que estamos haciendo cruza la ruta 119 y la interestatal I-287. Elmsford fue un importante nudo ferroviario, quizás también conectado con esa proximidad con el Old Croton Aqueduct. Y luego, si continuamos, llegamos cerca ya de donde nos encontramos ahora mismo, lo que es el North County Trailway. Pues el entorno se vuelve notablemente más rural, boscoso y residencial y con se nota, ¿no? Densidad mucho más baja, ¿no? Ahora hemos pasado por Millwood, que es una zona muy tranquila, rodeada de densos bosques, y ahora estamos aquí en Yorktown, que es uno de los puntos más pintorescos de la ruta, donde hemos cruzado muy cerca de aquí lo que es sobre ese puente que os hablábamos del New Croton Reservoir, ese puente metálico bastante, bueno, no espectacular, que hay puentes más grandes, pero bueno, cruzarlo en bicicleta es bastante curioso, ¿no? Bastante bonito el paisaje. Hemos aprovechado para hacernos los 2000 selfies, fotos, reels y todo, que seguramente os compartiremos en nuestras nutridas y bien atendidas redes sociales. Y ahora estamos aquí sentados, que no sé si lo hemos comentado, lo has comentado tú al principio, pero no hemos dicho un poco de qué va. Nos hemos sentado aquí en una plaza intentando buscar una fuente, porque sí que es cierto que es una de las cosas que no estamos encontrando en la ruta, fuentes de agua. Aquí Emilio me ha explicado cómo pronunciarlo correctamente en inglés, porque... Pero no encontramos fuentes. No hay. Y estamos sentados como en un parquecito al lado de la carretera principal de la ciudad, del town, del pueblo. Y tiene una escultura aquí que se llama, o que está dedicada a los combatientes de la batalla de los Pinos. Del puente, de los Pinos del Puente, o del Puente de los Pinos.
Y en la escultura básicamente hay unos, lo que parecen, ¿no? Unos indios nativos americanos y pues alguien que sería antiguos americanos, ¿no? Sí, al parecer es también una batalla, bueno, lo llaman también a veces la masacre de Pine Bridge, pues donde pues, una serie de revolucionarios junto con unos de los nativos que por aquí pues entraron en combate con las fuerzas británicas y no acabaron muy bien parados. Que sería durante el periodo de la independencia, ¿no? Sí, o sea, la guerra revolucionaria, sí. Y bueno, pues eso, hasta aquí nos quedamos. Aquí estamos. Nos quedan, pues eso, digamos el último tramo en la que recorreremos el condado de Putnam, el Putnam Trailway, que pretende llevarnos o pretendemos llegar hasta el pueblo de Brewster, que es donde tenemos Sí, visto desde aquí, o sea, en base a los kilómetros que tengo aquí apuntados, supuestamente ahora estaríamos en el kilómetro 48. Lo que quiere decir que hasta el 81 nos quedan todavía como un buen número, ¿eh? Pero bueno, y un poco hasta ahora el resumen de la ruta es también un poco destacar que a muy pocos kilómetros saliendo de Nueva York o del Bronx mismo nos encontramos ya como estas zonas ya de América, no digo tanto como rural, pero... Cuando más vas subiendo, yo creo que se va convirtiendo todavía más rural, pero bueno, para mí yo creo que el highlight, o sea, la parte importante de todo esto es pensar que en una vía con la que apenas te cruzas con vehículos puedas llegar de Nueva York a Buffalo, ¿sabes? Sí. O de Nueva York a la frontera con Canadá. Eso es muy bestia. Un potencial turístico muy importante e incluso esto lo podéis buscar. El estado de Nueva York tiene una web dedicada exclusivamente a este trail donde se pueden descargar los mapas, ver los tramos, recursos de alojamiento y puntos de acceso que es interesante para ver. Eso ya son planes más ambiciosos. Pero bueno, nosotros vamos a recuperar aquí nuestras bicis y continuar. Nos faltan como 2 horitas. Nos faltan, sí, 2 horas. Y ya al llegar a Brewster tomaremos la decisión. La que yo ya sabía desde hace 2 semanas, pero Emilio todavía no lo ve claro. Bueno, pues nada, vamos a... Siguiente parada, esperemos que estemos ya en Brewster. Brewster ya con una buena cervecita para acabar ya el podcast. De recompensa para acabar el tema del podcast y seguir con las últimas secciones. Así que nos escuchamos en Brewster. 2 horas. Y llegamos, finalmente, ya estamos en Brewster y la ruta es ni para ti ni para mí. Estoy comiendo aquí. Estamos merendando, nuestros oyentes nos disculparán, estamos aquí ingiriendo unos Doritos, unos sucedáneos de Doritos jalapeños y unas cervezas mexicanas, porque al parecer hay una gran comunidad mexicana aquí en Brewster, donde hemos llegado. 80 kilometritos la ruta al final se nos ha quedado ahí. Bastante bien, ¿no? Un tramo final muy bonito, atravesando este condado de Putnam, que hemos pasado por varias localidades, como Mahopac, Carmel, donde hemos pasado al lado de unos reservorios, unos lagos de agua muy bonitos, y al final llegando ya a Brewster, ¿no? En este pueblo donde estamos ahora ya esperando a nuestro tren para volver a New York City, el Metro North. ¿Cuánto lleva el viaje desde aquí a Grand Central? 91 minutos a Grand Central. Horita y media. O sea. Es mucho, tío, ¿eh? Nos vamos en bici. Bueno, aquí públicamente digo que tengo que ya admitir que tengo que recortar mis pretensiones de llegar a Poughkeepsie. Yo ahora me vería con ánimos, ¿eh? yo como te decía antes, si hay $100,000 esperándome en Poughkeepsie,
me hago el... Yo le estaba preguntando a Emilio, pero ¿cuál sería la siguiente parada? O sea, ¿cuál sería la siguiente ciudad en la que podríamos llegar y poder conseguir volver en transporte público? Sería una hazaña muy peligrosa, muy nocturna, y yo creo que vamos a retirarnos, a hacer una honrosa retirada hacia la ciudad, y en otras ocasiones ya intentaremos esta hazaña, quizá en otra temporada del podcast. Bueno, Brewster, no tenemos mucho que decir, no hemos visto mucho, estamos aquí al lado, muy cerca de la estación, en su Main Street. Solo decir que bueno, es un pueblo que fue bastante floreciente en el siglo XIX como nudo ferroviario en la línea, como terminal del norte, en esta línea del Old Path que os hemos dicho, y por eso, pues esa buena conectividad sumada a riqueza natural convirtió a este pueblo de Brewster en una pieza clave para el desarrollo de Nueva York propiamente, la ciudad. Allí, como curiosidad, aquí en Brewster se instaló una planta de leche condensada de Gale Borden, la planta de leche condensada más grande del mundo, que abasteció al ejército de la Unión en la guerra civil, así como también no tenían otra comida que leche condensada, para hacerse tío. el cafecito ahí después ¡Jolín! de las grandes batallas. Después de pegar un par de tiros. Un café con leche condensada. Bueno, también aquí se explotaron importantes minas de hierro, como la llamada Tilly Foster, y se transformó radicalmente el paisaje con la construcción de los embalses del sistema Croton, que son estos que nosotros hemos estado cruzando a través de muchos puentes, y que realmente a estas horas de la tarde, ya esta tarde soleada de julio, pues son unos paisajes muy bonitos, chulo, la verdad. Sí. Creo que estamos como un poco en una nube, ¿no? O sea, a sí, nivel muy relajado. El estado de Nueva York, y estamos muy cerca de Nueva York, sin irnos muy fuera, pues es unos parajes naturales muy bonitos en cuanto a vegetación y lagos y ríos, y estos embalses son unas obras de ingeniería civil esenciales que hoy en día todavía garantizan el suministro de agua para la metrópolis que es Nueva York. Así que bueno, ¿qué resumen tendrías tú, Nuria, de esta ruta? ¿Hay una zona chunga de por medio? O sea, una zona muy pequeñita que es como, uff. En cuanto a cuestas, dices. No, en cuanto a paisaje. Los arcenes de la carretera. La zona donde íbamos en paralela a la autopista, pero el resto, el paisaje es brutal, muy relajante, vas cruzando laguitos, y en días soleados yo creo que es muy aconsejable porque solo hay muy poquitos tramos descubiertos 100%. No estás expuesto al sol casi nada. La humedad es alta porque hay muchas masas de agua. Sobre todo aquí arriba, yo creo mucha que vegetación, lo he notado más. Hay un gran porcentaje de humedad ambiental. Así que bueno, así hasta aquí nuestra ruta del Empire State Trail, hasta que el cuerpo aguante. El cuerpo ha aguantado hasta aquí Brewster, 80 yo creo que hemos empezado ya tarde. Sí, o sea, ha habido problemas iniciales. Ha habido problemas mecánicos que no nos han permitido empezar pronto, y entonces si no empiezas pronto es complicado luego decir, venga, va. Sí, ¿no? ha habido un pequeño Pero tropiezo. Bueno, yo le hubiera dado 2 horas más. O sea, siento que todavía tengo para 2 horas más. Todavía queda luz solar como para que ahora estuviéramos todavía ahí dándole. Pero estamos aquí con la cerveza. Ahora estamos aquí disfrutando una Corona y unas Modelo, premio merecido a nuestra epopeya deportiva que hemos hecho hoy aquí. Así que nada, hasta aquí el Empire State Trail, y vamos a ir cerrando el podcast con un poco de feedback que ha habido y un recordatorio. Así que vamos allá. Hey, look, a quarter century, they asking me what's next. Hand me the keys, please. My life no get Formula One. El feedback de la fanbase de What's Up New York Podcast. Bueno, hay un recordatorio, ¿no?, que hay que dar respecto a la encuesta. Bueno, esto era un recordatorio interno para nosotros, porque como algunos... Tenemos que darnos los que recordatorios de hecho aquí. ni siquiera está bien hecho, porque faltan algunos de los que nos dijeron. O sea, mal.
O sea, no he añadido los que nos habían dicho la última vez, que uno era... ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Un oyente? Sí. Puede ser, por ejemplo, Ichi. No, Ichi nos ha escrito esta vez. No, estoy pensando el nombre que nos dijo, pero no te preocupes porque lo voy a mirar en el episodio anterior. Bueno, entenderéis que estamos aquí on the road y bueno, cuando volvamos a los estudios centrales seremos capaces de gestionar estos temas. Mira, te hago el update. Los que habíamos propuesto nosotros eran los Hustlers, los Winnips, o Winnipes, no sé cómo quieras pronunciarlo, los Guanapés, o otro, ¿vale? Y hubo gente que dijo otros. Eran los Gothams, algo de Gotham era, ¿no? Gothamites. Gothamites. Y Lenovos, María José dijo Lenovos, y esa era la actualización que no habíamos añadido. Bueno, pues los ahora ya nuevos. lo organizamos porque para la season finale, que es el próximo episodio, ya tiene que estar esto decidido porque no puede alargarse más. Vale, pues feedback. Hay un email aquí, dijimos lo del email y aquí ni corto ni perezoso, José Ángel, pues nos ha mandado un email diciéndonos muy buenas a los dos mejores podcasters de para Nueva York. Evidentemente, has hablado bien, has dicho factos de verdad. Dice, mi voto va para los Lenapes, en honor a los verdaderos propietarios de esa magnífica ciudad. Felicidades por el último episodio, esos animalitos muy instructivos. Como visitante más o menos asiduo de NYC, soy de Madrid, y me llamó mucho la atención las primeras veces allí la cantidad de ratas que había por la calle de noche, parques, etcétera. Eso sí, tras pasar ya varios años visitando la ciudad, soy de los que algunas veces suelo comer en Bryant Park y el que me corran por los pies ya lo veo normal. Eso. Se ha acostumbrado. Bueno, eso te acostumbra a todo. A ver cuando realicéis un episodio hablando de los pueblos, por ejemplo del Hudson, Yonkers, Beacon, que en mi opinión son encantadores. El último de esta pasada Semana Santa visité West Point y Cold Spring. Espero ya con ganas. Bueno, sí, nosotros estamos bastante por esos pueblos. Beacon, Cold Spring, estuvimos en Nyack haciendo el podcast de Hopper. Es una zona que nosotros frecuentamos y ahora pues ya ves, hoy el episodio hoy estamos por aquí, no por el valle del Hudson, que sería Poughkeepsie, sino que estamos aquí por este valle interior. Oye, pero mira, estoy leyendo que ya está aquí. Ajá, sí, ¿sí? Sí, nos continúa diciendo, el próximo episodio será mi primera vez oyéndolo desde Nueva York, ya mira. que llegaré el 8 de nuevo a pasar unos días. O sea, ya está aquí. Podríamos estar cruzándonos ahora cuando volvamos. Él está en uno de estos pueblos y ya nos lo por hemos... aquí. Jolín, tío, pero... Emilio. Bueno, pues que nos cuente en qué pueblo estuvo cuando en el que nos escriba si quiere quedar y nos tomamos un café o algo. Nosotros ahora cogemos el tren hacia la ciudad, hasta nuestros cuarteles. El problema es que no lo va a escuchar hasta de aquí a un mes, nuestros tío. cuarteles generales en Brooklyn. Bueno, nos habla también de Providence y nos habla de Niagara Falls, bueno, muchas cosas y nos desea un feliz verano. Muchas gracias. Y ya él firma, ya lo da por hecho y firma como un fiel lenape. Sí, él ya está ahí dando tal. Me Bueno, pues besitos, José gracias Ángel. José Ángel y seguid mandándonos email que está muy bien. Y luego en iVoox también miré y está un clásico ya, Ichi de Hydra, que es el clásico comentarista que nos dice que esto es sobre los animales, ¿no? Dice, los caballos de los carruajes de Central Park ¿contarían como fauna autóctona? Es un tema polémico ese de los... Mira, pues no contarían, bueno, o sí contarían, pero si pensamos en animales en plan más, no sé, salvajes, por así decirlo, en Rockaway, que no sé si algún día lo hemos dicho, hay un hipódromo ahí. ¿Te acuerdas? Que hay gente que va ahí a... La zona de Rockaway hay un hipódromo que la gente baja a hacer hípica y caminan, bueno, corren por la playa y tal. Sí. O sea que también caballos hay. Caballos. Pues nos dice también, sin duda, mis favoritos son, aunque con trampa, los dinosaurios del Museo de Historia Natural. Muy bien. Aunque a veces me he vuelto de vacío porque estaban reestructurando o remodelando las salas de exposición. Así que nos saluda y nos desea unas excelentes vacaciones cuando podamos cogerlas.
que esperemos que no tarde mucho. Es que no se da cuenta nuestros oyentes, pero ya las cogemos, ¿eh? Sí. O sea, no os penséis que llevamos 2 años Sí, sin tomar no, vacaciones. nosotros vamos ahí, pero en una perfecta coordinación para que nunca falte podcast. Y luego también Ichi, este es un comentario sobre el anterior episodio, nos dice que al que diga que entienda a los conductores por la megafonía, se refiere a los conductors del metro, deberían darle un abono gratuito de por vida. Un saludo, Hustlers. Ok, o sea que él... A ver, pero ¿Ichi ya había votado Hustlers o esto es un doble voto? No lo sé si cuenta como voto o simplemente como guiño final de su mensaje. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando. Recordaros métodos de contacto, el email WhatsApp newyorkpodcast@gmail.com, nuestra cuenta de Instagram con nuestros reels WhatsApp New York Podcast, la web donde estarán los enlaces directos para escuchar todos los podcasts, WhatsApp newyorkpodcast.wordpress.com, y todas las redes sociales que os podáis imaginar, donde también publicamos actualizaciones cuando sale el podcast. Y finalmente, escuchadnos en todas las plataformas de podcast que os podáis imaginar, incluidas Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcasts, o búscanos en tu aplicación podcatcher preferida para suscribirte por el feed RSS y descargar nuestro episodio automáticamente en cuanto salga cada día 6 del mes. Vámonos. Muy bien, Emilio, ¿eh? Joder, te veo que todavía tienes para un par de kilómetros más. Sí, el que nos queda hasta la estación ahora, cuando venga el tren. Nosotros nos despedimos hasta ya ¿Agosto? septiembre. No, en septiembre. Uf. Cuando nos escuchan que ya la gente pues ya estará de vuelta, la mayoría tras las vacaciones, y será ya nuestra season finale, que estamos pensando cómo plantearla. A mí ya me has cambiado, o sea, me moviste el tapete ya diciendo que la ruta era el episodio 23 en lugar del 24. Pero subimos la apuesta. No he comentado un comentario, perdón, que es que como no lo había puesto en el guión. De viva voce. De viva voce. El señor de Pizarro, que si os acordáis, ya nos ha escrito más de una vez. El señor de Pizarro nos comentaba que si estábamos cazando tamagotchis... tamagotchis no. ¿Cómo se llama? Tamagotchi. No. Pokémon. Que si estábamos cazando Pokémon en Times Square, porque no sé si os habéis enterado, queridos oyentes, pero que resulta que hicieron como un evento brutal en el que la gente se tenía que ir a Times Square a cazar tamagotchis. ¿Sabes la época esa de que ibas por la calle en plan virtual? Sí, a mí me suena eso a 2020 y poco, ¿no? Pues bueno, pues aquí lo han vuelto a hacer, tío, yo qué sé. No sé, paso 8 horas de mi vida muy cerca de Times Square y no me he enterado. Exacto. Pero bueno, pues no, señor de Pizarro, lo sentimos mucho. No hemos estado cazando Pikachus ni los demás, que no sé ni cómo se llaman. Muy bien, señores, pues nada, nos despedimos hasta el próximo podcast de WhatsApp New York Podcast. Un saludito. Adiós. Feels so good to be a Brooklyn Dodger. Park Place on Franklin Ave, representing proper philosophy. In order to get together, put the bread up. Ocean Hill to Brownsville, you better stay clever. No sleep. Weeksville peeps, we run the streets. Crown Heights be so hot, but still at once reach do teachers. Mega Eva, school leaders, then it's Albee Square Mall to keep some new features. Believe us, this line may offend you. Prospect Park way better than Central. It's all mental. Bucktown too ill. Knock down the empire, but we stronger than still. Brooklyn keep on taking it. Everybody taking trips to encounter the borough firsthand just to savor it. I am BKMC, BK all day, rep B-I-G, and it's on. From the home of the Dodger Brooklyn, Evansville, build the rail on your life. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn, Evansville, build the rail on your life. I'm standing on Putnam Ave doing a shimmy. Neptunes and daisies, I ain't